o viernes a más tardar, va a salir. ¿A ustedes le han dicho algo ya de la SAE, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles? No, aún no. Claro. Bueno, por eso ya es resolución, pero hay que esperar a ver qué deciden en el Departamento de Ciencias Básicas. Así que todavía no tenemos una novedad. Bien, profe, gracias. O nada. Pero es muy probable, ¿no?, que empiecen ya de manera presencial. No les puedo asegurar. Buen día, profe. Buen día. Bueno, vamos a empezar con este capítulo nuevo. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Este es el capítulo 4, continuidad de una función. O sea, es la aplicación del límite más inmediata. Y una función es continua en un punto de abscisa x igual a si y solo si el límite de f de x para cuando x tiende a es igual a f de a. Esto se puede desglosar en tres condiciones, esta condición general. Una es que exista f de a. Vale decir que no me dé como resultado infinito, menos infinito o alguna de las formas indeterminadas. La otra condición es que exista el límite de f de x para cuando x tiende a a. Y finalmente, la tercera condición, llamada condición esencial, es la que reúne a las dos anteriores. Vale decir que el límite de f de x para cuando x tiende a a tiene que ser igual a a. Si no se cumple cualquiera de estas tres condiciones, se dice que la función es discontinua en ese punto. Esta que está marcada es la condición esencial, la que agrupa a las dos anteriores. Tienen que existir los límites, tiene que existir el límite, existir f de a y ser iguales entre sí. Bien, entonces, nosotros si tenemos la definición analítica de una función, le hacemos el estudio de continuidad. Si nos piden hacer el estudio de continuidad en determinado punto, aplicamos estas tres condiciones y vamos a verificar analíticamente si la función es continua o discontinua en el punto que estamos estudiando. Ahora, existen dos tipos de discontinuidades. Una, vamos a ver los siguientes gráficos. Hagamos el estudio, acá está dada la función en forma gráfica, pero lo mismo podemos hacer el estudio de las tres condiciones que hemos enunciado recién. ¿Existe f de a? Sí. Sí, ahí está. A le corresponde este punto que es f de a. Existe f de a. ¿Existe el límite de f de x para cuando x tiende a a? No. No, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a a, porque los límites laterales existen, pero son distintos entre sí. Por lo tanto, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a a. Finalmente, la tercera condición tampoco se va a cumplir, ¿verdad? De manera que esta función es discontinua en x igual a a. ¿Se entiende eso? Sí, profe.
¿Puedes volver a repetir, profe, esa parte? Sí, tenemos una función definida en forma gráfica en este caso y nos piden estudiar si es continua o discontinua en x igual a a y aplicamos las tres condiciones. ¿Quién me está preguntando? Y yo, profe, ¿Quién es yo, profe? Pablo, Pablo. Pablo, ¿existe f de a? sí, Claro, fíjate. Cuando x es igual a a, f de a es este punto lleno y ahí está escrito, existe f de a. ¿Existe el límite de f de x para cuando x tiende a a? no, No, no existe porque el límite lateral por izquierda en a es f de a y el límite lateral por derecha en a parece que es 3, distinto de f de a, por lo tanto no existe el límite de f de x para cuando x tiende a a. Entonces, ni siquiera la puedo plantear a la tercera condición, que sean iguales el límite con f de a. Digo directamente, la función es discontinua en x igual a a. ¿Se entiende, Pablo? sí, ahora sí, profe. Bien. Veamos otro gráfico, otra función definida en forma gráfica. ¿Existe f de a en esa? No. ¿No? Y yo diría que sí, es este punto, f de a. ¿Verdad? Ramiro. ¿Nos tienen que pasar por ahí la función, profe, o no? Y sí, pega un salto ahí en ese punto. Así está definida la gráfica. Sí existe f de a. Es este punto. ¿Mm? ¿Existe el límite de f de x para cuando x tiende a a? No, ¿verdad? ¿No existe el límite? ¿Sería que no, profe? Sí existe. Sí, pero difiere de FDA. Sí, sí existe el límite. Acuérdense que cuando estudiamos el límite de f de x para cuando x tiende a a, estudiamos el comportamiento de la función en un entorno reducido de a. Vale decir, por ejemplo, en esta franja, pero x es distinto de a. Para todo x distinto de a, existe el límite. Y existen los límites laterales y en este caso son iguales. ¿Mm? A este valor L. Cuando estudiamos límite, yo estoy encontrando un bache en el conocimiento. Cuando yo les manifesté la definición intuitiva del límite, habíamos visto algo como esto, que cuando estudiamos el límite de una función para cuando x tiende a a, estudiamos el comportamiento de la función para cuando x se acerca a a por izquierda y se acerca a a por derecha, pero x es distinto de a. Eso quiere decir que estudiamos el comportamiento de la función en un entorno reducido del número a. Todos los valores cercanos a a, pero distintos de a. Y acá, para x igual a a está saltado un punto de la gráfica, pero para todos los valores cercanos a a, distintos de a, f de x se acerca, ya sea cuando x se acerca por la izquierda, a L. F de x tiende a L. Y cuando x tiende a A por la derecha, f de x tiende a L. Vale decir que sí existe el límite de f de x para cuando x tiende a A. ¿Alguien tiene duda en eso? Uh, eh,
Voy a decir, no. Bueno, si tienen dudas, tienen que volver al capítulo del límite y ver cuando yo les expliqué la interpretación intuitiva del límite. Bien, en este punto decimos existe f de a, existe el límite de f de x para cuando x tiende a A, y ahora sí cabe hacer la tercera condición. F de a es igual al límite de f de x para cuando x tiende a A. No. No, No, son distintos. Por lo tanto, esta función es discontinua en x igual a A. ¿Alguien tiene dudas? Yo no. Veamos otra situación gráfica. En esta que está graficada en azul, ¿existe f de a? No. No, si hay una asíntota vertical en x igual a A, no existe f de a. ¿Existe el límite de f de x para cuando x tiende a A? Sí, ¿Sí? ¿Cuál es el límite de f de x para cuando x tiende a A? No sé quién habló, Esteban. No existe. no sería A, profe. Es ¿A? ¿El límite de f de x para cuando x tiende a A igual a A? No. Cuando x se acerca a A por la izquierda, cuando x tiende a A por la izquierda, f de x, ¿hacia dónde tiende? menos infinito. Hacia menos infinito. ¿Existe? ¿El límite lateral por izquierda de la función en A? No. Y cuando x tiende a A por la derecha, f de x tiende a más infinito. Vale decir que el límite de f de x para cuando x tiende a A es más o menos infinito. Y eso no es un número real, no existe. Obviamente, no existe f de a, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a A, no se puede plantear la tercera condición, pero sí podemos afirmar que f es discontinua en x igual a A. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver otro gráfico más. Esta función graficada en rojo. ¿Existe f de a? Sí. Sí, Sí. está marcado ahí. F de a es este valor. ¿Existe el límite de f de x para cuando x tiende a A? Sí, también. Sí, existe el límite. Cuando x tiende a A, tanto por la izquierda como por la derecha, las ramas de la función tienden a juntarse en un mismo punto. Sí existe. ¿Son iguales el límite de f de x para cuando x tiende a A con f de a? Sí, Sí. Entonces puedo afirmar acá que esta función es continua en x igual a A, ¿verdad? Las otras tres anteriores son discontinuas en x igual a A.
¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pero recién les he dicho yo que hay dos tipos de discontinuidades. O sea que entre estas tres puede que sean discontinuas, son discontinuas, pero puede que una caiga en una clasificación de discontinuidad y otras en otra. Y es justamente lo que nos va a indicar eso, si la función, sabiendo que es discontinua, si determinamos que existe el límite de f de x para cuando x tiende a a, fíjense acá no existe y acá no existe, entonces a esta discontinuidad se le llama discontinuidad evitable. Cuando una función es discontinua en un punto, pero existe el límite de f de x para cuando x tiende a ese valor de abscisa a, entonces se dice que la función es discontinua evitable. ¿Y qué evoca la palabra evitable? Que se la puede evitar. ¿Cómo se la evita? Redefiniendo la función de manera que sea continua en A. Vale decir que a esta función f le llamo g, tal que sea igual a f de x para todos los valores distintos de A. Y que sea igual al valor del límite cuando x es igual a a. Ahí ya la redefinía la función y ahora va a ser continua en x igual a a. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora bien, cuando sabemos que la función es discontinua y además no existe el límite de f de x para cuando x tiende a a, como en este caso, y en este caso, se dice que, bueno, ahí está la gráfica, perdón, de la función esta, pero que ya es continua. ¿Qué ha sucedido? A este puntito lo hemos trasladado hasta acá y ya es continua. Podría haber sucedido que este puntito no exista, que tenga el hueco y nada más. Y también va a existir el límite y en ese caso se lo llena al huequito, que es una discontinuidad puntual para ser más preciso. Ahora bien, cuando la función es discontinua y además no existe el límite de f de x para cuando x tiende a a, como en estos dos casos que están marcados en celeste, entonces se dice que estamos en presencia de una discontinuidad inevitable, también llamada discontinuidad no evitable, o bien discontinuidad esencial. De cualquiera de esas tres formas se la nombra. En este caso no se puede redefinir la función para que sea continua. Ahora bien, si f es discontinua en x igual a a y se verifica, esto tendría que haber aparecido antes, cualquiera de estas cosas, bueno, vamos a encontrar una discontinuidad inevitable o bien una discontinuidad evitable. Entonces, si f es discontinua en x igual a a y existe el límite, vamos a estar en una situación parecida a esta, decimos que es discontinua evitable. Fíjense cómo lo destacamos. DE, discontinua evitable. Y si no existe el límite de f de x para cuando x tiende a a, decimos que es una discontinuidad inevitable, o esencial, o no evitable, cualquiera de esos tres nombres. Todo esto, y estos mismos gráficos, este mismo PowerPoint con el pasaje de cada uno de los puntitos estos en los que vamos avanzando en la diapositiva, está subido al aula virtual de Análisis Matemático 1 en mi bloque
Gustavo Menocal, por supuesto dentro de la carpeta de vínculo URL continuidad. Veamos un ejemplo. Nos dan la función f tal que f de x es igual a x al cuadrado menos 1 para valores de x menores o iguales que 2. Y f de x es igual a 2x más 1 para x mayor que 2. Nos piden analizar la continuidad en x igual a 2. Bueno, hay que aplicar las tres condiciones de continuidad. Apliquemos la primera, f de a. ¿En cuál rama, esta función está dada en ramas, en cuál rama aplica? La primera. En la de arriba, porque x cuadrado menos 1 contiene al valor x igual a 2. Entonces, hacemos f de 2, va a ser 2 al cuadrado menos 1, que es igual a 3. Existe f de 2. Cuando vamos a estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 2, ¿qué estudio estamos obligados a hacer en ese caso? Los límites laterales, porque fíjense, cuando x tiende a 2 por la izquierda, valores menores que 2, la función toma esta forma. Ahora, cuando x tiende a 2 por la derecha, con valores mayores que 2, la función toma otra definición distinta. Por lo tanto, para estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 2, estoy obligado a estudiar los límites laterales. El límite de f de x para cuando x tiende a 2 por izquierda, para valores menores que 2, toma esta forma. Va a ser este límite, que ya lo hemos calculado, haciendo la sustitución directa, es 3. El límite de f de x para cuando x tiende a 2 por derecha, va a tomar esta rama. Entonces 2 por 2, 4, más 1, 5. Existen los límites laterales. Límite lateral por izquierda en 2 es 3, y el límite lateral por derecha es 5. ¿Existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2? No. No, no existe porque son distintos entre sí. Bueno, si ya he determinado que existe f de 2 y no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2, ¿qué puedo decir acerca de la continuidad o discontinuidad de esta función? Que discontinua inevitable. Es discontinua y además es discontinua inevitable, porque no existe el límite. Además, en este caso es con salto finito. Esa es la gráfica. Fíjense, uy, se me fue, ahí está. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función toma esta forma de parábola de eje vertical de ramas ascendentes, esta forma, y el valor es 3. Cuando x tiende a 2 por la derecha, el valor es 5. Son distintos los límites laterales, por lo tanto no existe el límite, y presenta una discontinuidad inevitable, y se dice que es de salto finito, porque el salto entre este y esta rama es un valor finito. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Nosotros ya hemos estudiado justo el límite de esta función, ¿no? Nos dan la función f, tal que f de x es igual a x al cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Y nos piden determinar si presenta discontinuidades. En tal caso, indicar de qué tipo es o son, y si fuera necesario,
o si fueran discontinuidad o discontinuidades evitables, redefinir la función para que sea continua en ese punto. Vale decir que acá no nos dicen estudie la continuidad de la función en x igual a 8, a un valor, sino que nos dicen estudie si esta función es continua o discontinua. Usted vea. Entonces nosotros tenemos que buscar los posibles puntos de discontinuidad. Y eso lo vamos a hacer con el análisis del dominio. Fíjense que la determinación de dominio es lo que manda en todos los estudios que vamos a hacer. Bien. ¿Qué dominio tiene esta función? Todo lo real menos 2. Los reales a excepción del 2. O sea, la unión de los intervalos abiertos menos infinito 2 con 2 infinito. ¿Dónde piensan que puede existir una discontinuidad? En 2. Y en x igual a 2, pero tenemos que verificar. Eso está fuera del dominio, 2 es el único número que no pertenece al dominio. Entonces, hagamos f de 2. Evaluamos, 2 al cuadrado menos 4, 0, 2 menos 2, 0. Es una indeterminación matemática o forma indeterminada. Esto indica que no existe f de 2. Por lo tanto, ya no se cumple la primera de las condiciones y puedo afirmar que la función es discontinua en x igual a 2. Pero como nos piden que caractericemos qué tipo de discontinuidad tiene y si es posible redefinamos la función para que sea continua, voy a tener que verificar si la discontinuidad, esta que ya sé que existe en x igual a 2, es una discontinuidad de tipo continua o de tipo evitable o inevitable. Ese estudio nos lo da el análisis del límite de f de x para cuando x tiende a 2. Hacemos el límite de f de x para cuando x tiende a 2, obviamente la sustitución directa da la forma indeterminada 0 sobre 0, pero al numerador, que es una diferencia de cuadrados, se lo puede factorizar como el producto de los binomios conjugados. Y hago esa operación porque veo que voy a poder simplificar el factor x menos 2 del numerador con el mismo del denominador, y eso lo puedo hacer porque el estudio del límite me dice que cuando yo estudio el límite de f de x para cuando x tiende a 2, estudio el comportamiento de todos los valores de la función cuando x se acerca a 2 por izquierda o por derecha, pero sin f de 2, en el entorno reducido de 2. Por eso puedo simplificar estos factores. Finalmente me queda 4. Así que el límite de f de x para cuando x tiende a 2 es igual a 4. ¿Existe? Sí. Sí, existe, me da como resultado un número real. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de esta discontinuidad? Que es evitable. Es una discontinuidad evitable. Por lo tanto, yo puedo redefinir la función para que sea continua en x igual a 2. Esa es la gráfica de la función x cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Ven que tiene un agujerito, una discontinuidad puntual en x igual a 2. Pero yo la puedo redefinir. Pongo que f de x va a ser igual a la función dada si x es distinto de 2. Y va a ser igual f de x al valor del límite de f de x para cuando x tiende a 2, vale decir 4, como hemos calculado, si es que x es igual a 2. Y con eso, la pongo de nuevo a la gráfica, pero ahora está lleno el puntito de coordenadas 2, 4. ¿Se entiende? Sí. Bueno, así es como se hace este estudio.
Vamos a ver otro ejemplo. Nos dan la función f tal que f de x es igual a x menos 1 al cuadrado menos 2. Y nos dicen que verificar si esta función o que esta función es continua en x igual a 2. Nos dicen, es continua, verifique si es cierto o no. Bueno, entonces vamos a aplicar las tres condiciones de continuidad. F de 2, obviamente esta función tiene por dominio todos los reales, una función polinomial, ¿no? F de 2, cada vez que aparece x, reemplazo por 2. 2 menos 1, 1. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 2, menos 1. Existe. El límite de f de x para cuando x tiende a 2 es lo mismo, porque es como la sustitución directa, también existe. ¿Se cumple la tercera condición? Que el límite de f de x para cuando x tiende a 2 es igual a f de 2. Sí. Sí. Se cumple la tercera condición. Esta función es continua en x igual a 2. Ahí está. Para x igual a 2, f de 2 es igual a menos 1. Bueno, la función es continua. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y vamos a ver un ejemplo más. Dada la función f, tal que f de x es igual a seno de x sobre x, calcular la continuidad en x igual a 0. Esta función resulta conocida, ¿no? Seno de x sobre x. ¿Qué estudiamos con esa función? Sería infinito. El límite sobre fundamental. infinito. El límite trigonométrico fundamental. Bueno, vamos a estudiar la continuidad. F de 0 existe, va a ser seno de 0 sobre 0. Seno de 0 es 0. 0 sobre 0 es una indeterminación matemática. Quiere decir que no existe f de 0, ya sé que es discontinua, ¿verdad? Pero cuando estudio el límite de f de x para cuando x tiende a 0, me encuentro con el límite trigonométrico fundamental, que es igual a 1. Existe. Vale decir que esta función ya sé que es discontinua en 0, pero presenta una discontinuidad evitable en el punto de abscisa 0. Y yo la puedo redefinir a la función para que sea continua. Ahí está la gráfica de la función seno de x sobre x, que vemos que cuando x tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha, no existe f de 0. Sin embargo, si yo redefino la función, se va a llenar este puntito, ¿verdad? Ahí no está lleno, está puesta la gráfica de f. Vamos a ver las propiedades que gozan las funciones continuas. Si f y g son dos funciones de x, tales que son continuas ambas en x igual a, entonces se cumple que f más g es continua en x igual a. F menos g también es continua en x igual a. F por g también es continua en x igual a. Y además, si g es distinto de 0, si g de a es distinto de 0, f sobre g también es continua en x igual a. Vale decir, se cumplen las 4 operaciones elementales
entre las dos funciones, suma, resta, producto y cociente, pero siempre que hagamos el cociente tenemos que tener en cuenta que el denominador tiene que ser distinto de cero. En este caso, G de A tiene que ser distinto de cero. Y también vamos a ver la continuidad en funciones compuestas. Si G es continua en X igual a y F es continua en G de A, entonces F de G es continua en X igual a. Estas son las condiciones. Después, para estudiar los límites, valen todas las propiedades del límite. Nosotros vamos a hacer un pequeño parate acá, de 10 minutos. Son las 9 menos 20. A las 9 menos 10 nos encontramos de nuevo para continuar. No se desconecten, pueden ir al baño, descansar un ratito y continuamos enseguida. ¿De acuerdo? Entendido, perfecto. Acuérdense, 9 menos 10. Dale.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora continuidad de una función en un intervalo. Y la definición nos dice que una función es continua en un intervalo abierto AB si y solo si es continua en todos y cada uno de los puntos del intervalo. Y una función es continua en el intervalo cerrado AB si se cumplen las siguientes condiciones. Una es que sea continua en el intervalo abierto AB, o sea, en todos los puntos interiores al intervalo. Otra es que sea continua por derecha en A y continua por izquierda en B. Y así, si vamos a estudiar continuidad en el intervalo semiabierto a izquierda, AB, o semiabierto a derecha, AB, también hay que tener, siguiendo este razonamiento. Entonces, con eso vamos a ver el siguiente problema. Analizar la continuidad de la siguiente función en el intervalo semiabierto a derecha, menos 4, 6. Si presenta discontinuidades, determinar de qué tipo es o son, y si alguna es discontinuidad evitable, si es posible, redefinir la función para que sea continua en ese punto. La función f es tal que f de x es igual a x al cubo más x al cuadrado, dividido en x al cuadrado menos x menos 2. Como esta es una función racional, siempre el análisis empieza por determinar el dominio de la función, ¿verdad? Y como es una función racional, nos tenemos que abocar a determinar los valores de x que hagan 0 el denominador, y eso van a estar fuera del dominio, si es que hay. Entonces, hacemos el denominador x al cuadrado menos x menos 2 distinto de 0, pero igualamos a 0 y aplicamos la fórmula de Bhaskara, menos b menos menos 1, más menos, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos por más menos y por menos más, 4 por 2, 8, dividido en 2 por a. Esta raíz queda raíz cuadrada de 9, que es 3, entonces vamos a tener que x tiene que ser distinto de menos 1 y además x distinto de 2. De manera que el dominio de esta función va a ser el conjunto de los números reales, a excepción de un conjunto integrado por dos elementos numéricos, que son el menos 1 y el 2. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Profe, Entonces, para estudiar continuidad, ¿en qué valores de x estudiaríamos? En menos 1 y 2. En menos 1 y 2. Vamos a preguntar, ¿menos 1 y 2 pertenecen al intervalo de estudio? Sí. Sí, así que los dos entran. Tenemos que estudiar continuidad en x igual a menos 1 y también continuidad en x igual a 2. Bien, entonces, para estudiar continuidad en x igual a menos 1, hagamos f de menos 1.
va a quedar arriba menos 1 más 1, 0, y en el denominador sabemos que es 0, nos da la forma indeterminada 0 sobre 0. Ya sé que no existe f de menos 1 y además sé que es discontinua en ese punto, porque no se cumple una de las condiciones de continuidad. Pero estudiamos ahora el límite de f de x para cuando x tiende a 1, a menos 1. Y sacamos en el numerador factor común x cuadrado, que va a ser factor de x más 1, de esto, y en el denominador ponemos el polinomio en forma factorizado, porque ya habíamos obtenido sus raíces. Simplificamos el factor x más 1 del numerador con el denominador, y hacemos tender nuevamente a menos 1. Va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, y acá abajo, menos 1 menos 2 es menos 3. Así que el resultado de ese límite es menos 1/3, que existe. Si f de menos 1 no existe, y sí existe el límite de f de x para cuando x tiende a menos 1, estoy ante la presencia de una discontinuidad evitable en ese punto, porque el límite existe. Entonces, redefino la función, le llamo g de x, que va a ser igual a la misma función f si x es distinta de menos 1. Y va a ser igual al valor del límite, menos 1/3, si x es igual a menos 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, todavía nos queda estudiar continuidad en x igual a 2. Entonces, hagamos f de 2. En el numerador va a ser 2 al cubo es 8, más 2 al cuadrado, que es 4, 12. Y en el denominador es 0. 12 dividido en 0, infinito. No existe f de 2. Por lo tanto, ya sé que la función es discontinua en x igual a 2. Cuando estudie el límite de f de x para cuando x tiende a 2, me da infinito, lo que significa que no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Entonces, estoy ante la presencia de una discontinuidad inevitable o no evitable, porque no existe el límite. Y bueno, en todos los otros puntos del intervalo menos 4, 6, del intervalo semiabierto a derecha, menos 4, 6, en todos los otros puntos distintos de menos 1 y de 2, la función es continua, porque en los únicos puntos donde ya hemos verificado que es discontinua es en esos valores de x, menos 1 y 2. Así que esta es la gráfica de la función. Fíjense que en x igual a menos 1, la función es discontinua evitable y que ya habíamos redefinido para que sea continua. Así que lo pongo como lleno en otro color para que se note. Y en x igual a 2, la función es inevitable, y acá dice salto infinito, porque claro, fíjense si cuando x tiende a 2 por izquierda, f de x tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 2 por derecha, la función tiende a más infinito. El salto es infinito. Antes habíamos visto una discontinuidad evitable con salto finito, una distancia finita. A ver si ustedes pueden hacer este. Yo los dejo. Nos piden estudiar
la continuidad en el intervalo cerrado menos 1, 7. Y bueno, si es discontinuidad evitable, redefinir, etcétera, etcétera. Es una función dada en ramas, en 2 ramas. Así que yo les voy a dar 10 minutos para que ustedes hagan ese estudio con todo lo que ya tienen anteriormente. Hagan una captura de pantalla para que tengan el enunciado y puedan trabajar. Pueden trabajar en grupo, consultarse entre ustedes.
Bueno, ¿qué han encontrado? ¿Qué dominio tiene esta función? Los reales. Todos los reales. O sea que en el intervalo menos 1, 7, todos los reales. Nada más que, como la función está dada en ramas y cambia la definición para los x menores que 5 y mayores o iguales que 5, entonces vamos a tener que abocarnos a estudiar continuidad en qué intervalo, en qué punto, En 5. en x igual a 5. ¿Ah? La función, por ser la rama de los x menores que 5 en el intervalo menos 1, 5, es una función polinomial cuadrática, es continua. Y en otro intervalo también es continua. Pero ¿qué pasa en x igual a 5? Hay que estudiar la continuidad ahí. Hacemos f de 5 y el dominio que contiene a 5 es el correspondiente a esta definición de la función. Entonces va a ser 5 al cuadrado menos 4 por 5. Eso nos da igual a 5. O sea que existe f de 5. Cuando hagamos el límite de f de x para cuando x tiende a 5, ¿a qué estamos obligados a estudiar? Los laterales. Los límites laterales, porque cuando x tiende a 5 por izquierda hay una definición y cuando x tiende a 5 por derecha otra distinta. Así que al estudiar los límites laterales, el límite de f de x para cuando x tiende a 5 por izquierda toma estas formas, la función 6x menos x al cuadrado. Hago la sustitución directa, 6 por 5, 30, menos 25 es 5. Y el límite lateral por derecha es el de x al cuadrado menos 4x, que ya habíamos determinado que es 5. Existen los límites laterales y son iguales a 5. Por lo tanto, el límite de f de x para cuando x tiende a 5 existe. Y lo comparamos, o sea, hacemos la tercera condición, y f de 5 es igual al límite de f de x para cuando x tiende a 5. Vale decir que esta función es continua en ese intervalo menos 1, 7, que está graficado ahí. La rama de la izquierda, entre menos 1 y 5, está graficada en azul, y la rama de la derecha, entre 5 y 7, está graficada en verde. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora vamos a ver 3 teoremas que involucran continuidad en intervalos cerrados y que son teoremas que vamos a aplicar después en derivada, en algunas definiciones. Este es el teorema de Bolzano, que nos dice: si tenemos dos números reales a y b con a menor que b, y f, que es una función continua en el intervalo cerrado AB, donde f de a es de distinto signo que f de b. Quiere decir, por ejemplo, f de a negativo y f de b positivo, o al revés, f de a positivo y f de b negativo. Entonces, va a existir al menos un número c interior al intervalo abierto AB, tal que f de c es igual a 0, o sea, corta el eje X. Esta es la interpretación gráfica del teorema. Tenemos una función f
que es continua en un intervalo cerrado AB con A menor que B, y en este caso f de A es menor que 0 y f de B es mayor que 0. Podría haber sido al revés, ¿verdad? Entonces dice que, el teorema dice que va a existir por lo menos un valor C interior al intervalo AB, tal que f de C sea igual a 0. Vale decir que la gráfica corte al eje X. Podría ser más de un valor, pero va a existir uno por lo menos. Eso es lo que nos dice este teorema. Hay otro que es el teorema del valor intermedio, también para funciones que son continuas en un intervalo cerrado. Y esta es una generalización del teorema de Bolzano. Nos dice que si tenemos una función y igual a f de x, que es continua en el intervalo cerrado AB, y un número k que está entre f de a y f de b, eso es en vertical. Si esto es f de a y f de b, un número k interior, ¿verdad? Un número k que es interior a f de a, f de b. Entonces, existe al menos un número c perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de c es igual a k. Ahí está la interpretación gráfica. Tenemos una función f que es continua en un intervalo cerrado AB y un valor k que es interior a f de a, f de b. Entonces, dice, va a existir por lo menos un valor c tal que f de c es igual a k. Es bastante sencillo la interpretación de estos teoremas, y fíjense que no hemos puesto acá las demostraciones, por lo tanto no se toman en los exámenes teóricos, ya sea en el coloquio para aprobación directa o en el examen final. Y por último vamos a ver el teorema de Weierstrass, que también es para estudios de funciones continuas en un intervalo cerrado. Y nos dice, toda función continua en el intervalo cerrado AB tiene al menos un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Qué es esto? Dibujemos una función que sea continua en el intervalo cerrado AB y tiene por lo menos, tiene un máximo absoluto, no por lo menos, sino que tiene un máximo absoluto, o sea, un máximo valor que toma la función en ese intervalo, eso se denomina máximo absoluto, y un mínimo valor que toma la función en ese intervalo. Tienen eso, esos valores extremos. Vamos a ver un ejercicio de aplicación del teorema de Bolzano y por ahí uno del teorema de Weierstrass. Estos son ejercicios que son de la cartilla. Dada la función f de x definida por x, 1 menos x cuadrado para los x entre 0 y 2 cerrado, intervalo cerrado, y f de x igual a x menos 1 para los x mayores que 2 y menores que 30. Nos pide apartado A. ¿Es continua? Apartado B. ¿Se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano en el intervalo 0,4? Bueno, primero vamos a ver si es continua, obviamente en la definición de la función. Fíjense que para los x en el intervalo cerrado 0, 2,
la función es una función polinomial cuadrática, es continua. Y para los x entre 2 y 30, la función también es una función polinomial, pero en este caso lineal, y también es continua. O sea, en cada una de las ramas y en sus intervalos, la función es continua. Nos queda por determinar si existe continuidad en x igual a 2. ¿Se entiende lo que he dicho? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Hacemos f de 2. F de 2, el dominio 2 está contenido en la rama de arriba, entonces va a ser 1 menos 2 al cuadrado, que es menos 3. Estudiemos el límite de f de x para cuando x tiende a 2 y qué estudio estamos obligados a hacer en este caso. Laterales. Los límites laterales. Entonces, ahí se salta el límite de f para cuando x tiende a 2, vamos a hacer el límite lateral por izquierda de la función en 2, que va a tomar la rama 1 menos x cuadrado. Su resultado es menos 3. Y el límite lateral por derecha de la función en 2 va a tomar la rama de abajo, que el resultado 2 menos 1, 1. Existen los límites laterales, pero son distintos. ¿Qué pasa con el límite? No existe. No existe. No existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Y si no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2, la función es discontinua en x igual a 2 y por lo tanto no puede cumplir el teorema de Bolzano, porque el teorema de Bolzano dice que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado 0, 4. Ahí todo está medio corrido y esa es la gráfica de la función. Evidentemente, esta función no cumple las condiciones del teorema de Bolzano. ¿Se entiende? Uy. Sí, profe. Bueno, a ver, esperen un segundito, no sé qué ha pasado acá, pero... voy a arreglar. Ahí está. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla de nuevo porque... Bien, estábamos ahí. Y ahora vamos a ver una aplicación del teorema de Weierstrass. Dada la función f, tal que f de x es igual a x al cubo, estudiar si alcanza su máximo y su mínimo absoluto en el intervalo cerrado 1, 3. Y dice punto seguido. ¿Existe alguna función continua tal que no alcance su máximo y mínimo? Si es así, contradice el teorema de Weierstrass. Justifique y grafique. Bueno, la función x al cubo es una función polinomial, es continua, tiene por dominio todos los reales y es continua en todos los reales. Por lo tanto, es continua en el intervalo cerrado 1, 3. ¿De acuerdo?
es una función polinomial, por lo tanto es continua en el intervalo cerrado menos 1, 3. Ahora, el teorema de Weierstrass dice que en esta función continua, si es que cumple el teorema, vale decir, si tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Y sí, por supuesto, esta función es siempre creciente. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la función x al cubo? Es como una, bueno, S caída, no sé cómo decirlo, S girada. F de menos 1 es igual a menos 1 al cubo, menos 1. Y f de 3 igual a 27. Así que el mínimo absoluto va a ser en el punto de coordenadas menos 1, 1. Y el máximo absoluto, ahí está la gráfica, va a ser en el punto de coordenadas 3, 27. Y eso, ahí está, y cumple las condiciones. Bueno. Y con esto, hemos terminado el capítulo de continuidad. Fíjense que no es un capítulo largo, bastante sencillo de estudiar. Bien, así que no vamos a entrar a otro capítulo. Bueno, primero que nos queda poco tiempo y segundo que lo que viene ya es derivada, un capítulo denso, muy importante, así que lo vamos a empezar el lunes que viene. El lunes 30. Respecto a la presencialidad, todavía no está definido, o sea, salió una resolución del Consejo Directivo de la Facultad que el día 30, que sería el lunes que viene, ya tenemos que empezar con la presencialidad, pero de acuerdo a lo que nos informó la cátedra, en esta semana van a tener una reunión con la Comisión de Ciencias Básicas y van a determinar. De manera que yo no les puedo decir, no les puedo asegurar si la clase del lunes que viene va a ser presencial o virtual. Ustedes se van a enterar porque les va a informar la SAE o, bueno, posiblemente, si ya se sabe, el ingeniero Sevilla cuando les dé la práctica, ¿no? El jueves. Estén atentos, pero si tenemos que encontrarnos en la presencialidad, nos vamos a encontrar en la facultad. Fíjense que la sala donde vamos a tener clase es el aula 115, que está en la planta baja, ahí búsquenla, yendo hacia ciencias básicas al principio de ese pasillo largo. Si es la presencialidad, vamos a tener clases ahí, y si no, vamos a seguir en este sistema. Yo estimo que sí vamos a volver a la presencialidad, pero no les puedo asegurar. ¿Alguna consulta? Profe, Sí. disculpe, tengo un compañero que me pregunta si le puede pasar la clave de matriculación. No. ¿Quién es este compañero? Porque me estuvieron mandando mail. Se llama Agustín Valdés. Ajá. Bueno, decile que
si él está matriculado en el CISACAD, o sea, si ya figura en Análisis Matemático 1 en la facultad, que es el sistema académico, el CISACAD, entonces tiene que mandarle un mail institucional a la profesora Mónica de la Orden, que es la jefe de cátedra de Análisis Matemático 1, pidiendo que lo matricule. Ella lo puede matricular, siempre que ya figure en el CISACAD. No es que se puede matricular a cualquier estudiante de cualquier lugar del mundo, ¿me entiendes? Así que eso informale. Yo no lo puedo matricular. Ah, bueno, profe, Mónica, ¿cuánto era? De la Orden. Profe, disculpe, ¿le puedo mostrar una cosa acá en los cuestionarios? Acá en los cuestionarios de funciones y de números reales me pasa que no me salen las ecuaciones, Sí. me sale el código. Si me deja, le comparto pantalla y le muestro. Sí, no, de todos modos no hace falta, pero sí sé lo que me decís. Yo no me había dado cuenta porque eso se cambió, ya me lo plantearon otros compañeros de otras comisiones, y lamentablemente están arruinados Los cuestionarios. esos cuestionarios, porque la gente del campus virtual hizo modificaciones. Cuando hizo modificaciones, sacaron el editor de ecuaciones matemáticas del campus. Así que todo lo que estaba escrito con el editor de ecuaciones del Moodle, que es el sistema por el cual trabajamos y subimos estos cuestionarios, salen en código látex y no se transforman. Entonces, se perdió todo. Yo me puse a ver y a ver la manera y no lo puedo recuperar. Así que lamentablemente me han arruinado la gente de la universidad. Sí. Todo un trabajo bastante arduo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con los cuestionarios? ¿Lo van a contar? No, ¿cómo? No te escuché bien. No lo van a tener en cuenta, entonces esos cuestionarios que están arruinados, porque no se los puede resolver de otra forma. Buena pregunta. Los cuestionarios no son obligatorios. Si vos lees en el enunciado, los cuestionarios solo son al efecto que ustedes puedan autoevaluarse. Vale decir, ustedes los hacen los cuestionarios, no todos están arruinados solamente ese de las preguntas de funciones, creo. No sé si alguno más, pero no todos, porque yo los subí en otro código a otros cuestionarios. Pero eso no es obligatorio hacerlo. Es voluntario, lo hace el que quiere y lo hace solamente si es que le interesa ir evaluando sus propios conocimientos. Yo voy contestando y después veo y me dice está bien, está mal, está bien, está mal. Y ustedes se dan cuenta que, bueno, no, que están medio flojos, tienen que estudiar más o igual han tenido problemas, porque tienen retroalimentación. No son obligación los cuestionarios. Así que nadie los va a tener en cuenta ni a favor ni en contra, y si estuvieran habilitados no hubiera existido este problema de los códigos, tampoco. Son para los que quieren hacerlo, son una ayuda para ustedes. Bueno. Después, lo que sí es obligatorio, lo único que tenemos obligatorio en esta asignatura Análisis Matemático 1 es aprobar los parciales. A los fines de la regularización, para poder rendir Análisis Matemático 1, tienen que tener aprobados los dos parciales, primero y segundo, con nota mayor o igual a 4. Y hay instancias de recuperación, ustedes léanlo a eso. Y como condición adicional, los que accedan a la promoción, que es la aprobación directa, es aprobar los dos parciales con nota mayor o igual a 7,
primero y segundo. Se puede recuperar 1 si es que tienen nota entre 4 y 7. Y además, en ese caso, sí tener el 80% de asistencia como mínimo. Pero nunca esto de los cuestionarios, no son obligatorios, por lo tanto no se van a tener en cuenta y nunca se tuvieron en cuenta. Muy bien, entendido. ¿Te contesté, Esteban? Bien. Sí, A ver, gracias. alguien me mandó un chat, voy a leer a ver qué me dice. Bueno, al pelo, listo, que le mande un correo. Avisale, Agostina, que tiene que mandarle un correo institucional al correo frt.edu.ar, no un Gmail ni nada, y desde su correo institucional. Si todavía no lo tiene, porque en algunos casos de los estudiantes ingresantes, algunos no tienen el correo institucional, bueno, que lo mande desde su Gmail o Hotmail, en fin, desde su correo personal, pero que le explique a la profesora que lo manda desde ese correo porque todavía no tiene el correo institucional. Pero toda la comunicación entre nosotros se hace a través del correo institucional. Bueno, profe, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna más? ¿Alguna consulta o cuestión? Bien, ya hemos hablado de esto de la presencialidad, estemos atentos todos, yo también, porque no sé qué va a pasar a partir de la semana que viene. Espero, yo personalmente, espero que podamos empezar las clases presenciales, porque me parece que es mejor. Pero bueno, será lo que dispongan las autoridades. Muchas gracias por la presencia, por el respeto, por el interés. Buena semana y nos encontramos el lunes que viene. Espero que sea presencial. Chao. Bueno, profe. Nos vemos, vemos la profesor. próxima. No, profe, muchas gracias. No, profe.